Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rafael Overa Ortiz, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 2002-4949. Hoy estamos a 26 de junio del 2026. El nombre de mi asesora es la maestra Diana Orcasitas. En esta ocasión me toca exponer el reto 5 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, del módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Les presentaré el análisis de dos casos relacionados con la posible responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El primer caso trata sobre Ana, quien repartía pacíficamente panfletos con citas bíblicas durante una manifestación en la Plaza de Armas de su ciudad. Un policía le arrebató los panfletos, la detuvo argumentando que alteraba el orden público y la mantuvo incomunicada durante 3 horas dentro de una patrulla. Posteriormente fue trasladada a la barandilla, donde recibió burlas y expresiones ofensivas por parte del personal de seguridad pública. Aunque denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ninguna de estas autoridades inició una investigación. Finalmente, después de que la Justicia Federal se declaró incompetente, el caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión personal, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano. En primer lugar, porque se vulneró el derecho a la libertad de expresión, ya que Ana ejercía de manera pacífica su derecho a difundir información con contenido religioso, protegido por los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Además, considero que también se violó su derecho a la libertad personal, porque fue detenida sin una causa legal suficiente y permaneció privada de su libertad de forma arbitraria. Igualmente, las burlas y los calificativos ofensivos que recibió durante su detención constituyen una afectación a su dignidad y a su integridad personal, derechos reconocidos por el artículo 5 de la Convención Americana. Por otra parte, la omisión de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de investigar los hechos representa una violación al derecho de acceso a la justicia y a la tutela jurídica efectiva, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Por estas razones, considero que el Estado mexicano incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, por lo que podría ser declarado responsable internacionalmente. El segundo caso ocurre durante la pandemia por COVID-19. Un gobernador emitió un decreto que obliga a las personas a permanecer en sus domicilios entre las 6 de la tarde y las 9 de la mañana. También establecía una multa de 1,500 pesos para quien incumpliera la medida y, en caso de no poder pagarla, un arresto de 36 horas. Andrés es un hombre de 34 años que vivía en situación de calle. Fue detenido por un militar mientras caminaba por la ciudad a las 8 de la noche. Como no tenía dinero para pagar la multa ni un domicilio donde permanecer, fue arrestado durante 36 horas. Además, su fotografía fue publicada en redes sociales con la frase: "El primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa". Aquí, desde mi punto de vista, también existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, aunque las autoridades pueden establecer medidas sanitarias para proteger la salud pública. Estas deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En este caso, Andrés fue sancionado por una condición que escapaba completamente de su voluntad, ya que no tenía un domicilio donde cumplir el confinamiento. Esto representa un acto discriminatorio basado en su condición social y económica. Asimismo, la privación de la libertad únicamente por no contar con los recursos económicos resulta desproporcionalidad y vulnera el derecho a la libertad personal. También considero que la publicación de su fotografía y los calificativos utilizados por las autoridades lesionaron su dignidad, su honra, su imagen
y su vida privada, protegidas por el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Finalmente, el hecho de que el asunto tuviera que recorrer distintas instancias antes de llegar al sistema interamericano evidencia posibles fallas en el acceso efectivo a la justicia. Por ello considero que el Estado mexicano incumplió con su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de Andrés, por lo que podría ser declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como conclusión, ambos casos muestran que la responsabilidad interamericana de un Estado no surge únicamente cuando sus autoridades violan directamente los derechos humanos, sino también cuando omiten investigarlos, sancionarlos o garantizar recursos judiciales efectivos. El sistema interamericano de derechos humanos constituye un mecanismo fundamental para proteger a las personas cuando los recursos internos no han sido suficientes para garantizar justicia. Estos casos demuestran la importancia de que todas las autoridades actúen conforme a los principios de legalidad, igualdad, dignidad humana y respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizando siempre la protección de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.